Bienvenidos a la tercera temporada de Influence Me. Prepárate. La tercera temporada empieza ahora. Origin Story Podcast. Muchos de vosotros me habéis preguntado cuál es el origen tan novedoso del podcast Influence Me. Y bueno, básicamente para responder a las cuestiones que me habéis comentado muchos, lo he englosado en tres cuestiones. Es el origen del podcast, por qué un podcast en audio y la transición de temáticas, ¿no? Y nicho. Bueno, pues responder a la primera cuestión, básicamente es porque surge del podcast padre de un proyecto de radio como es Emotion Me. Sí, así es. Influence Me es el hijo del padre Emotion Me. De ahí el nombre Influence Me, Emotion Me, ¿no? Entonces por ahí viene la cosa. Y quien no sepa cuál es el programa de radio o podcast Emotion Me, es el autor del podcast es Pedro Vivar, quien es uno de mis referentes y mentores con los que, sí, lo digo así abiertamente, con los que he hecho un programa de Encratella de 2 ediciones en las cuales llevábamos un diario y durante 10 semanas hemos ido aplicándole esto. Y justo aquí en el proyecto Influence Me también hemos hecho algo parecido. Yo me modulé de ahí también. El proyecto del decálogo, del camino hacia lo genuino, que muchos de vosotros también estuvisteis conmigo en ese programa beta, y qué ilusión me hizo poder compartir con vosotros ese conocimiento que tenía para vosotros, y me aportasteis mucho feedback y estoy muy agradecido de esa versión beta, que por cierto haremos alguna edición más próximamente, así que muy atentos. Y bueno, respondiendo a la siguiente cuestión, ¿por qué un podcast en audio y no en vídeo, no? Bueno, eso es una pregunta muy típica que me habéis hecho muchos, y básicamente es por el mínimo viable. O sea, yo aplico siempre el mínimo viable a todo, y desde aquí te recomiendo sinceramente que apliques el mínimo viable en todo lo que hagas, puesto que es más cómodo. Y bueno, respondiendo a la pregunta de podcast, el mínimo viable lo aplico es porque es hacer lo mínimo, o sea, el mínimo esfuerzo no, o sea, hacer lo mínimo que te aportes la ley de Pareto, el 80-20. Tú haces el 20% que te dé el 80% de los resultados, por lo mismo que el mínimo viable. El mínimo viable es el estándar que nos debemos de proponer ejecutar en las tareas que vayamos a implementar. El mínimo viable, siempre con el mínimo viable. Y bueno, básicamente, respondiendo a la pregunta ahora sí del podcast en audio, pues básicamente esto surge de leer a Napoleon Hill en uno de sus libros, que decía que la radio se iba a acabar reinventando, y a día de hoy, es decir, que se ha reinventado. Al final, la radio tradicional que conocemos hoy día, conocéis la radio tradicional, ¿no? Bueno, pues la radio tradicional, como la conocemos, se ha reinventado realmente. Ahora los podcasts que vemos en Spotify y en cualquier plataforma de audio es la nueva radio. Entonces por ahí van los tiros, ¿no? Y es por eso que yo básicamente me he abierto mi propio programa de radio, porque me hacía ilusión, en parte, abrirme mi propio programa de radio, porque a mí la radio es algo que me fascina y creo que tiene mucho más ROI, mucho más retorno un programa de radio que por ejemplo, un programa de televisión, ¿no? Estoy hablando de a nivel tradicional, la radio tradicional y la televisión. Claro, a día de hoy se podría sustituir la televisión como el YouTube de hoy día. Sí, el YouTube es la nueva tele. Y Spotify o los podcasts en audio es la nueva radio. Así que bueno, más o menos sería un poco por ahí, ¿no? Ya irían los tiros. Y bueno, el tercer punto y la tercera cuestión que me habéis muchos preguntado es la transición de temáticas y nicho. Bueno, pues esto es muy curioso, y es que pasé de empezar siendo el podcast Influence Me, empezar siendo un mero podcast, que hablábamos de esotérica, filosofía esotérica, cosas más espirituales, un poco también por mi etapa, que fue una etapa
bastante oscura, bastante de crisis existenciales, la noche oscura del alma y todo esto que estaba más... Empecé un poco así, ¿no? Y a día de hoy, y luego también un poco con la holística, ¿no? De holística, vale, vamos a hablar de muchos temas en plan holístico. Esta filosofía holística que se habla mucho hoy día también, que es muy mainstream, pero a día de hoy el podcast ya es otro diferente. Y aquí hablamos de intuición, que la intuición no es como te lo quieren hacer vender en ese mercado mainstream. La intuición es mucho más profundo y mucho más racional de lo que te puedes imaginar que es la intuición. Y luego la filosofía humanista. Aquí hablamos de fenomenología y filosofía humanista por el tema de las personas que yo ayudo con el coaching, ¿no? Porque este proyecto ha transitado de ser un mero podcast que hablábamos de esotérica, holística, que no teníamos muy bien de qué iba a tratar, a empezar a tratarlo ya más enfocado a personas altamente sensibles, porque yo me considero una persona altamente sensible, que tengo una sensibilidad más superior a la media de personas, y bueno, aquí tratamos un poco de eso, y la filosofía humanista nos habla un poco de los fenómenos que ocurren en nuestra vida, y cómo también a través de la intuición, a través de cosas racionales, esas sensaciones que sentimos, las personas altamente sensibles, ponerles un poco de ración y un poco de raciocinio, un poco más de la lógica. Buscar la lógica, no tanto sentimiento, tal, que está muy bien el sentimiento, pero ese sentimiento hay que pasarlo por un filtro que es objetivo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí tratamos. Si te ha gustado un poco el origen de la historia del podcast, así un poco resumido, pues te agradecería que si nos escuchas desde Spotify nos dejaras tus valoración con las 5 estrellas de Spotify para saber que te ha gustado el podcast y hacerlo crecer, porque está creciendo, este podcast está empezando recién, y a ver si podemos ayudar a muchas más personas. Así que nada, te lo agradezco de corazón y nos escuchamos en Influyes Me. Un fuerte abrazo.